Hola, como siempre estoy muy agradecido de estar otra vez con todos ustedes y como siempre vamos a contestar a una pregunta que ya la intenté enfocar la semana pasada, pero que por falta de tiempo, pues vamos a hacerla en esta ocasión. Era para este chico estudiante que nos preguntaba o que nos decía que, bueno, él está estudiando acupuntura y que al ver esta televisión y esta serie de programas, pues parece ser que se le hace un poco cuesta arriba o parece ser que alguna diferencia hay, ¿no? De tal manera que muchas veces es difícil de comprender todos los conceptos, ¿no? Y sobre todo los conceptos que aquí vamos juntando, ¿no? Estamos haciendo una amalgama de una forma en conjunto, muy holística, ¿no? Como entendemos que tiene que ser pues la medicina, en este caso la medicina natural. Y nos dice que si los conceptos teóricos, pues biológicos y físicos y anatómicos, todos juntos, son difíciles, ¿qué puede hacer él para tener una buena práctica, ¿no? Y para poder llegar a ser un buen práctico, ¿no? Como mínimo. Entonces, también en otra ocasión, pues dijimos, más o menos de una forma muy a la ligera, muy pasajera, las asignaturas que en algunas promociones que han salido, pues hemos dado en la Universidad Orche, ¿no? De Medicina Natural. Entonces, yo te puedo contestar que hasta ahora la enseñanza ha sido teórica, ha sido de 4 años. Entonces, durante esos 4 años, las asignaturas hoy me he traído, precisamente para que no se me escape nada y poder informarte mejor. Las asignaturas que hemos dado entre todos los compañeros, pues hemos empezado durante los 4 años, pues los conceptos de anatomía y fisiología, pues de una forma bastante elemental y sobre todo fundamentada para la posterior localización de esos puntos de acupuntura que en definitiva es el último paso, el último razonamiento práctico y físico que vamos a aplicar, ¿no? Por supuesto que después también hemos dado otra asignatura de filosofía oriental, como los conceptos fundamentales filosóficos de la medicina natural con relación a la vida humana. Por supuesto hemos dado otra asignatura de historia de la medicina, tanto el desarrollo en general de la medicina occidental y de la medicina oriental, para ver esa diferencia y cuadrarnos perfectamente en qué nos dice la historia a través de la evolución del hombre, pero siempre en su forma de vivir y sobre todo en su forma de enfermar. Una asignatura de patología, como se da, o yo he dado en la facultad también. Otra asignatura de materiales y manejo, presentando precisamente los materiales de la medicina natural y sobre todo empezar a manejarlos y sobre todo para qué sirven y en qué condición y en qué sentido, ¿no? Otra asignatura de energía y sabores. Esto es una fundamental, porque para saber qué energía tiene cada materia, tanto en alimentaciones y tanto en medicamentos, dónde va y qué acción tiene, ¿no? Y por supuesto los distintos sabores en qué afecta o qué influencia tiene en la vida humana o en cada ser humano dependiendo de su constitución. Entonces yo les puedo dar mucha alegría, bueno, ya estoy muy alegre, porque hoy en especial porque hemos recibido una compañera nueva, aparte de María, que ya parece ser que ha alegrado más todo este estudio y a todos los compañeros, y ya de paso pues ya muchos de ustedes ya no nos dirán que somos tan machistas, ¿no? Pues tanto María como la señorita Tintín, ya, bueno, pronunciar chino ya es otra alegría más, ¿no? Entonces parece ser que están dando ya más frescor y aquí yo les tengo que dar a las dos la enhorabuena y que tengan suerte, porque, bueno, por supuesto que ellas se van a labrar esa suerte haciendo las delicias de muchos de ustedes, y eso espero, y por supuesto agradezco aquí su presencia, ¿no? Otra asignatura, bueno, aparte de esto, ya también les tengo que dar una buena nueva. Ya saben que ustedes, yo soy un poco alcahuete, que sobre energía y sabores, pues vamos a empezar un programa, lo va a hacer el profesor Cho,
precisamente hablando no ya de alimentación en cuestión de caloría, que eso están ya hartos, ¿no? Hartos de que les ponga la cabeza como un bombo y sobre todo de que no funcione, sino que vamos a hablar va a hablar en este caso sobre el carácter energético del primer medicamento que nos echamos desde que nacemos, ¿no? Y por supuesto que es castigo de Dios, ¿no? O sea que ya decían en los tratados bíblicos que te alimentarás con el sudor de tu frente, ¿no? Porque encima de que nos tenemos que alimentar, si nos alimentamos mal, pues vaya cuestión que hacemos, ¿no? Bueno, otra pregunta, otra asignatura, ahí vamos, o hemos explicado los órganos, ¿no? Estos son los conceptos de los órganos principales y accesorios y también unido a los mecanismos de las enfermedades de los órganos principales, ¿no? Etiología de las enfermedades, una asignatura muy importante, y ya en segundo año empezamos a hablar sobre meridianos y puntos, la presentación específica de los meridianos de los órganos principales, los conceptos de los meridianos y características de los puntos de cada meridiano. En este segundo año, al final, ya pues empezamos con unas prácticas, o los alumnos empiezan con unas prácticas para que sepan la situación real en un cuerpo vivo de los puntos y de los meridianos, y también los métodos de pinchar las agujas. En el tercer año ya empezamos a hablar de constituciones, una asignatura fundamental. Entonces ya ahí se dan los 4 grandes grupos de constituciones, llegando prácticamente hasta las 64 constituciones distintas que puede tener la raza humana, digamos, ¿no? En general. Características de las constituciones y enfermedades y tratamientos de cada constitución. Hay otra asignatura, se llama sintomatología clínica, dando aquí los conceptos de los síntomas de los órganos enfermos y de cada causa original, y tratamientos de tonificación y sedación de cada órgano principal. Otra asignatura, posteriormente, es meridianos y puntos misteriosos. En ese caso, misterioso significa, bueno, no es que estén rodeados de un halo misterioso, sino que muchas veces son meridianos, así se les llama, porque son más rápidos y no se sabe cómo funcionan, sino que esto viene de la antigüedad, que pinchando un vaso maravilloso, normalmente formado por 2 puntos, pues de este y este pues recorren una vía mucho más rápida, ¿no? Con lo que esto ya es mucha especialización, ¿no? En esta asignatura también acoge los puntos cruce de los meridianos misteriosos y también sus características. Otra asignatura son tratamientos relativos, son los conceptos de estos tratamientos y la aplicación de estos tratamientos relativos y, por supuesto, enfocados a las distintas enfermedades. Otra asignatura es medicina interna, pero los conceptos de medicina natural interna y los síntomas de las enfermedades internas. Otra asignatura es naturopatía, pero no una naturopatía como ustedes conocen occidental, ¿no? Que normalmente está compinchada, digamos así, ¿no? con la medicina occidental, de manera vendiendo polvitos por 40 duros o hierbecitas y demás cuestiones, ¿no? Naturopatía un poquito más antigua que yo, ¿no? Eso significa que tiene varios cientos de miles de años y por supuesto que está completamente escrita, ¿no? Entonces ahí vemos las características de las plantas medicinales y de otras sustancias medicinales. Yo qué sé, pues sus características, 7 características principales, pues en cuanto a sabor, a qué meridiano va, qué energía tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Los métodos para preparar cada uno de estos materiales y los cuidados y sobre todo prohibiciones, porque también las tienen, ¿no? En ese sentido. Otra asignatura es diagnosis, donde pues enseñan los métodos de diagnosis en la medicina natural y los programas de tratamiento para las enfermedades. Otra asignatura fundamental pues son la endocrinología, ¿no? El estudio de las distintas hormonas, mecanismos de funcionamiento en el cuerpo humano y sobre todo metabolismo hormonal. Otra asignatura fundamental, quiero decir que hay que echarle de comer aparte para ser un buen médico, es las enfermedades de la mujer, como las causas, procesos y tratamientos de las enfermedades de la mujer.
Otra asignatura, como asignatura, es auriculoterapia, ¿no? Entonces, los tratamientos, los que hay de auriculoterapia y, por supuesto, las prácticas de los tratamientos. Entonces, por supuesto, que aquí ya hicimos algún programa, hicimos algún comentario sobre el cachondeo, ¿no?, que se montó, incluso que salió por todas las televisiones. Aquí a los alumnos no se les enseña a poner pinzas en la oreja, ¿no? Ya ustedes, no sé si recordan alguno, que bueno, la vida que ha llevado, eso ha sido una moda, pues que hizo su efecto comercial, más que nada, no efecto de salud ni efecto de absolutamente, pero que eso ya no se ha vuelto a hablar de él, y por supuesto la gente ya no duerme ni con pinzas ni va por ahí colgada como si fuera una camisa nueva, digamos así, ¿no? Bueno, otra asignatura es salud mental. Entonces aquí se enseñan las características desde el punto de vista de los meridianos y el significado psíquico de las enfermedades físicas y emocionales. Esto podemos enlazarlo con el programa que hicimos en respuesta la semana pasada, ¿no? Otra asignatura, metabolismo. Entonces ahí vemos las enfermedades metabólicas, las causas y los tratamientos. Otra asignatura, pulsología. Entonces, siempre que hablo o recuerdo el tema de los pulsos, bueno, aquí enseñamos los métodos para tomar el pulso y las formas de aplicación de los pulsos a los tratamientos, ¿no? Entonces yo recuerdo, con muchísimo cariño y sobre todo respeto, pues al profesor más antiguo en Corea, que este señor pues hablaba muy poco, solamente tomando el pulso. Pues bueno, yo tuve la suerte de que me trató y me puso muchos filamentos de oro y me dejó como un reloj estupendamente, y era precisamente una persona que era muy parca en palabras, sino que solamente con sus 25 años tomando el pulso a muchísimas personas durante todos los días de su vida, me parece a mí que ya es algo, ¿no? Yo tuve la suerte de conocerlo e incluso tuve la suerte de ser tratado. Entonces, bueno, ahí va mi recuerdo y mi respeto por él, ¿no? Otra asignatura, o dos asignaturas, en dolor 1 y dolor 2. Entonces ahí enseñamos qué es lo que significa el dolor, qué significa cada dolor respecto o qué significa tiene con respecto, o qué nos informa sobre qué enfermedad, ¿no? Y en el dolor 2, sobre todo la terapia con abejas, que bueno, ya hemos comentado muchas veces y ustedes ya saben que es una cosa muy especial para los tratamientos dolorosos, ¿no? Otra asignatura, parálisis, las causas de las parálisis y los tratamientos de las parálisis específicamente en cada parte del cuerpo. Otra asignatura son ventosas, en terapia con ventosas, y por supuesto el tratamiento con ventosas. Otra asignatura fundamental y que también hay que echar de comer aparte, y para mí es muy, muy especial también, es niños, ¿no? Entonces, la pediatría en la medicina natural, características de los tratamientos en las enfermedades infantiles, y por supuesto prácticas de los tratamientos en niños, que a verlos haylos, ¿no? Y después ya hay otra asignatura a modo de seminario, ¿no?, que son terapias varias, y ya pasamos a otra asignatura de huesos y articulaciones, enfermedades específicas de los huesos y de las articulaciones y las prácticas correspondientes, ¿no? Entonces, más o menos, y ahora ya he explicado ampliamente, es un total de 31 asignaturas repartidas en 4 años. Entonces, en ese sentido, bueno, los alumnos que hemos tenido, bueno, que seguimos teniendo, ¿no?, pues claro, con la ilusión que entran el primer día, se ve siempre desbordada por el miedo, yo diría pánico, a que conforme van pasando los días y los meses y los cursos, pues el pánico que tienen o el miedo a quizá no entender demasiado los conceptos que allí se les explican, ¿no? Entonces es una cosa que parece ser que se les graba a fuego. Tienen que estudiar muchísimo para comprender y masticar esos conceptos, esas asignaturas, para hacer una medicina completamente holística, ¿no? Entonces ya después de esos 4 años, fundamentalmente teóricos y embalsamados con prácticas, siempre con un profesor detrás, pues estos ya tienen una
digamos, un certificado por la cual esta fundación, y sobre todo la universidad, y el cuadro de sus profesores, pues lanzan ese pequeño barquito pues al agua, ¿no? Entonces ya está votado, y ya pues ya su vida profesional, ese chollo, digamos así, de estar durante 4 años en una universidad, pues ha cambiado. Y como siempre, yo siempre le relataba, que es el mismo cuento que a mí me contaron, ¿no? Que cuando un alumno quiere entrar porque le pica la curiosidad o quiere hacer esto o por la razón que sea, es como si está en un valle, ¿no? Y entonces ve el tema, por curiosidad quizá, pues ve el tema de subir esa montaña, de esas primeras nociones o ese primer curso de medicina natural, ¿no? Entonces, claro, el camino es muy tortuoso, se cansa, se le exige, pues tiene que estar estudiando muchísimo, y a los 4 años pues ya resulta que ha llegado a esa cima, y entonces el punto de vista que tiene cuando está en la cima, pues ya ve el valle y ya se siente como, bueno, es así como yo me he sentido, ¿no? Como muy superior, ¿no? Entonces cometemos muchos errores. Yo he cometido muchísimos errores y afortunadamente los sigo cometiendo, y espero que el número de ellos pues vaya siendo más pequeño, ¿no? Pero cuando llegas un tiempo en esta montaña, pues ya has subido jadeante y también con muchísima ilusión, si queda, pero normalmente sí que suele quedar. Pues normalmente cuando estás subido en esta montaña, pues ya ves otra montaña más alta, siempre en el mundo de la medicina natural, porque es así, de tal manera que, claro, pero que entre esta montaña y esta otra, pues en medicina natural o en acupuntura tradicional no se ha inventado un teleférico, ¿no? De tal manera que nos sentamos en un carrito aquí y nos sube como si fuésemos a esquiar, sino que para subir esta montaña superior, lo primero que hay que hacer es bajar esta. Y claro, el ser humano, como es natural, pues casi siempre no le gusta bajar, y ponerse en peor condición que lo que está en la actualidad, porque le ha costado mucho, lógicamente, pero no hay otro camino, en ese sentido, que para subir una montaña más alta, primero hay que bajar esa, con el esfuerzo que eso conlleva, ¿no? Y por supuesto, bajando esa montaña, ya ningún profesor le acompaña. Quiere decir que la persona que está capacitada, está certificada con el sello, ¿no? Lo más serio posible y refrendado por el ministerio que ustedes quieran, pues esta persona ya tiene que bajar, y sin ningún seguro de ningún profesor, sino que ya está lanzada, y ahí ya no va a sufrir en los exámenes como cuando estaba en la universidad, pues cada X meses, sino que el examen va a ser diario y varios exámenes distintos a la vez, y sin poder seguramente mirar muchos libros, ¿no? Sino que tiene un paciente de verdad, que le duele de verdad, que encima le paga, entonces ahí no hay más, ¿no? Con la presión también que eso supone, que ese paciente muchas veces pues viene rebotado de muchísimos sitios, y que también tiene más ansiedad, más enfermedad y normalmente menos paciencia. Entonces ya para ese alumno, ese recién licenciado, digamos así, o sellado, va a ser muy difícil, pero su carrera no ha terminado. Es decir, que ha terminado ese primer ciclo, ahora le faltan 7 años de prácticas como ya profesional, dedicado única y exclusivamente al ejercicio práctico de esa medicina natural, y que poco a poco pues va a tener que ir subiendo en mayores conocimientos y mayor experiencia a esa montaña, pero que por supuesto no va a ser tan fácil, como subir esta primera, sino que va a ser mucho más difícil. Va a tener más jabalíes, digamos así, a mitad de la montaña, va a tener muchos más tropezones, va a tener en definitiva mucho más sufrimiento. Y si llega a subir a esta montaña, seguramente cuando vuelva a la cabeza, que haya respirado lo suficiente, pues tendrá que apretar mucho más el culo, respirar mucho más con la nariz y hacer una hiperextensión, ¿no?, de su columna para mirar una montaña, pero que es que encima esa pues ya tiene nieve, ¿no? Pero que una vez llegado a este esfuerzo mayor, pues va a tener que volver
a bajar, y así sucesivamente pues al término de sus días, ¿no?